Hechos y el capítulo 6. Vamos a leer empezando en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se lo inventaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y metiendo, le arrestaron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra ese lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en ese lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen la muerte de sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. El día siguiente se presentó a uno de ellos que venían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratéis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Pues Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies,
porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ese es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con sus padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron sus padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, cuando había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra está a mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas esas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como a sus padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron a sus padres? Y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir su ayuda en ese tiempo de la predicación. Pero Padre, muchas gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia en donde podemos escuchar la palabra. Te pedimos, Señor, que ahora podamos entender lo que este pasaje dice y entender el sermón de Esteban y que podamos estar preparados para la persecución que ahora está y que va a ser más fuerte en el futuro. Que tú nos uses, Señor, para que tu evangelio pueda ser predicado en muchos otros lugares. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, que vivió en la última parte del segundo siglo y la primera parte del tercero, famosamente dijo que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos, o la semilla de la iglesia, a veces como es traducido. Con esto, él quería decir que la persecución y aún la muerte de los hijos de Dios, lejos de cumplir el propósito que los enemigos de Dios quieren, que es la destrucción de la iglesia, en realidad hace crecer la iglesia de Cristo.
Es lo que vemos aquí en Hechos 6 y 7 con esta historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Podemos ver aquí cómo él estaba preparado para la persecución y cómo la enfrentó. Pero también vemos que su muerte resultó en un gran avance en el reino de Dios, un gran avance en el testimonio del Evangelio en poder del Espíritu Santo, llegando ahora más a los gentiles, en gran parte por el apóstol Pablo. Y puesto que la persecución sigue hasta hoy en día, podemos nosotros también aprender de esta historia de cómo estar preparados y también cómo Dios puede usar aún la persecución para cumplir su voluntad, para alcanzar a personas que parecen imposibles y dar un gran avance a su reino. De hecho, eso es algo que nuestra propia denominación experimentó en sus primeros años. Algunos de sus pastores fueron prendidos y encarcelados por su posición firme contra la maldad y la apostasía. Es lo que Dios usó para dar algunos años de gran avivamiento en el país de Irlanda del Norte. Lo mismo pasó aquí con Esteban, no solamente con la persecución, sino también con su muerte. Y oramos nosotros que Dios haga lo mismo en nuestros días, que podamos estar preparados para la persecución y que Dios la pueda usar para el avance de su reino aquí en nuestro país. Aquí empezando en el versículo 8 del capítulo 6, continuamos aprendiendo de uno de los 7 que fueron elegidos en los primeros versículos de este capítulo para servir como diáconos. Lucas nos había dicho antes que Esteban era un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. En el versículo 8, él agrega que era lleno de gracia y de poder, que Dios le había dado el don para hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estamos en el tiempo de la iglesia primitiva, el fundamento de la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando Dios sí dio dones especiales a los apóstoles y a algunos de los demás en la iglesia para probar la veracidad del mensaje del Evangelio y para mostrar su poder y autoridad en sus mensajeros. Pero esas demostraciones de poder siempre resultaron en la persecución. Aquellos que no creían en Cristo no podían soportar el mensaje y su poder y querían callar esos mensajeros de Dios para siempre. Lo que pasó aquí con Esteban, dice, algunos judíos se levantaron contra él, pero aunque le perseguían y querían destruirle, dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Pues tenían que sobornar a algunos para dar falso testimonio contra él, diciendo que Jesús iba a destruir el templo y cambiar las costumbres de Moisés. Pero en todo eso Dios estaba con Esteban. Se ve en su rostro, el versículo 15. Y después en su sermón en el capítulo 7 vemos que da su defensa. No una defensa muy directa con las acusaciones de los judíos, pero es un sermón. Es un sermón largo y tal vez nada más parece ser un registro de algunos eventos en la historia de Israel. Pero ¿por qué estos eventos específicos? Tenemos que entender aquí los énfasis de Esteban, lo que estaba intentando comunicar en su mensaje. Obviamente su mensaje afectó mucho a los judíos. Ellos sí entendían lo que él quiere decir, porque respondieron enfurecidos y le mataron. Por eso mencioné antes que Esteban era el primer mártir cristiano. Un mártir es alguien quien es matado por su fe. La palabra original significa testimonio, que es uno de los grandes temas de Hechos, el testimonio de los cristianos en el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Jesucristo, o en sus vidas, o aún así también en sus muertes. Y también sabemos que la persecución continúa hoy en día. Y pues necesitamos aprender los principios aquí que son importantes para nosotros mientras también enfrentamos la persecución. Tenemos que estar preparados. Porque vemos que Dios puede usar la persecución para levante su reino, aún en lugares y con gente que parecen imposibles. Vemos que Dios usó la muerte de Esteban para salvar a Saulo, quien va a ser llamado Pablo. También usó esta muerte para impulsar la propagación del evangelio a los gentiles. Entonces vamos a considerar que el cristiano tiene que estar preparado para la persecución, porque Dios la puede usar para el avance de su reino. Tienes que estar preparado espiritualmente, preparado para esperar mentiras y ataques, y preparado para predicar la verdad, aun cuando ofende y va a causar más persecución.
El cristiano tiene que estar preparado para la persecución, porque Dios la puede usar para el avance de su reino. Entonces vemos en primer lugar que el cristiano tiene que estar preparado espiritualmente para la persecución. Es la primera cosa, la cosa más importante tal vez, es la cosa a la base de todo. Porque es muy interesante cómo la Biblia describe a Esteban antes de lo que él sufrió. En versículo 5 encontramos que un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo. Él creía firmemente en su Salvador, estaba siendo controlado por el Espíritu Santo. En versículo 8 leemos que era lleno de gracia y de poder, controlado por la gracia de Dios, viviendo su poder. Versículo 10 leemos que los judíos no pueden resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Otra vez enfatiza la importancia del Espíritu Santo en la vida de Esteban. También que él habló con sabiduría. Que tiene sentido porque Cristo había prometido a sus discípulos en Lucas 21, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Vemos esto claramente cumplido aquí en la vida de Esteban. En versículo 15 podemos ver su comunión con Dios, porque habla de que los del concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel y se estaba brillando. ¿Qué significa eso? Pues leemos en Éxodo 34 que así también brilló el rostro de Moisés después de haber pasado tiempo con Dios sobre el monte. Y eso es muy interesante porque aquí Esteban estaba siendo acusado de querer cambiar lo que Moisés había dicho. Pero aquí lo mismo que había sucedido a Moisés le estaba sucediendo a él. Y habla de su comunión con Dios, que tiene una relación tan íntima, tan cercana con Dios, que era obvio para todos. Entonces vemos primero que Esteban estaba preparado para la persecución que iba a enfrentar. Estaba preparado espiritualmente. Era un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Estaba en comunión con Dios, disfrutando su poder en su vida y en su ministerio. Ahora, a nosotros nos gustaría pensar que también estamos preparados para resistir en el día de la persecución, ahora o en el futuro. Necesitamos examinarnos a la luz de este pasaje de las Escrituras. También necesitamos estar llenos del Espíritu. Necesitamos crecer en fe, gracia, poder, sabiduría y en comunión con Dios. Que la gloria de Dios sea reflejada en nuestras caras y en nuestro carácter antes de que venga la persecución, para que en ese día podamos estar firmes. Necesitamos estar preparados espiritualmente para la persecución. También vemos aquí que el cristiano tiene que estar preparado para las mentiras y los ataques en medio de la persecución. Vemos aquí en que los judíos se levantaron contra él y después sobornaron a algunos para acusarle falsamente. Y eran acusaciones fuertes. No cese de hablar palabras blasfemas contra ese lugar santo, el templo, y contra la ley. Para los judíos el templo era muy importante. Y en verdad sí fue importante y santo antes de que llegara Cristo. Era fuerte la acusación también que Esteban estaba blasfemando la ley de Dios, porque blasfemia en contra de la casa de Dios, en contra de la ley de Dios, era blasfemia en contra de Dios mismo y mereció la muerte. Solamente las acusaciones eran falsas y por eso los judíos no pueden acusarle con la verdad, sino que tienen que pagar a algunos para mentir. Es interesante que ellos regresan a la misma mentira, a la misma acusación que había hecho en contra de Cristo, que él iba a destruir el templo. Pero nosotros recordamos que Cristo se refirió al templo de su cuerpo. Iba a ser destruido y después en 3 días levantado. La acusación de que Esteban quería cambiar las costumbres de Moisés o que Cristo quería hacer esto, probablemente porque Cristo había, eh, cuando estaba aquí en el mundo, fue atacado por no obedecer la ley, pero estaba enseñando en contra de las interpretaciones equivocadas de estos líderes religiosos. Entonces, el punto es que no había nada de verdad en esas acusaciones. Nada. Pero la verdad no estorbó la persecución de esos judíos en contra de Esteban. Y eso sucede en toda persecución. En tema de persecución, los incrédulos no van a decir la verdad en cuanto a nosotros, en nuestra iglesia. No debemos esperar la justicia de los incrédulos, sino solamente mentiras y ataques. Que esto no nos sorprenda. Necesitamos estar preparados
porque así trataron a Cristo y a sus seguidores después de él. Pero la parte más extensa de esta historia es la predicación de Esteban ante el concilio, en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 vemos que el cristiano tiene que estar preparado para predicar la verdad, aun cuando ofende y va a causar más persecución. Es lo que pasó aquí en el capítulo 7. En su defensa ante el concilio, Esteban, así como Pedro en capítulos anteriores, toma la oportunidad para predicar el evangelio. No está tan interesado en defenderse a sí mismo, aunque la defensa está en su propia predicación, pero estaba interesado en predicar la verdad. Y la verdad de lo que predicó resultó en más odio, más persecución, hasta vemos su propia muerte. Pero primero consideremos su mensaje. Es largo, pero se divide fácilmente en algunas secciones. Esteban habla de Abraham, de José y de Moisés. Después habla del tabernáculo y el templo, y en un resumen donde predica directamente a los del concilio y les llama a arrepentirse de sus pecados. Ese es el mensaje, en resumen. Lo que esas secciones tienen en común es que Esteban enfatiza que Dios estaba con su pueblo en muchos diferentes lugares antes de que el templo fuera construido en Jerusalén. Dios no está limitado a un lugar, sino que siempre está con su pueblo, sean quienes sean. Tampoco solamente puede ser adorado en un edificio, puesto que es el Dios omnipresente. Es lo que vemos aquí. Versículos 2 a 8 del capítulo 7, Esteban empieza hablando de Abraham. Dios apareció a Abraham cuando todavía estaba en Mesopotamia, antes de que morara en Harán, antes de que llegara a la tierra prometida. Él estaba en la tierra de los caldeos cuando Dios habló con él y le prometió la tierra. Entonces, desde el principio vemos lo que Esteban quiere enfatizar. Dios no está restringido a la tierra prometida para estar con su pueblo. Dios eligió a Abraham y le dio promesas antes de que hubiera salido de la tierra pagana. Y lo que es más, Esteban enfatiza que Dios ni dio a Abraham herencia en la tierra de Canaán. Nada más la prometió a su descendencia, aun cuando no tenía hijo. Dios también dio una profecía a Abraham en cuanto a lo que iba a pasar con su descendencia. Iba a sufrir en tierra ajena y ser siervos y maltratados por 400 años. Pero aún así, aún en tierra ajena, otra vez como esclavos, él iba a ser su Dios. Su presencia con su pueblo no cambió porque ya no estaba en la tierra prometida. Y Dios confirmó esta promesa a Abraham por medio de darle el hijo a la promesa, Isaac, y también la señal del pacto, que era la circuncisión. Así que llegamos a Jacob y los patriarcas, sus 12 hijos, especialmente José. Sabemos que sus hermanos le vendieron a Egipto, pero dice Dios estaba con él. Otra vez, fíjense, José tampoco estaba en la tierra de Canaán, sino en Egipto. Aún así, Dios estaba con él. Dios le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Y sabemos la historia, vino el hambre. Eventualmente José hizo venir a su padre Jacob y sus hermanos y toda su parentela y descendieron a Egipto. Y Dios estaba con ellos. Y así como había sido profetizado, ellos bajaron a Egipto y después fueron esclavizados, pero Dios respondió a su clamor para rescatarlos y lo hizo por medio de Moisés, quien dice fue creado como hijo de la hija de Faraón. Cuando él vio a sus hermanos sufrir, quería defenderlos, pero fue rechazado por ellos, rechazado por su propio pueblo, y por eso huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Y allá en Madián, fíjense, otro país extranjero, Dios apareció a él en la llama de fuego, una zarza. Dios le habló. Moisés tiene que quitar su calzado de sus pies porque estaba en tierra santa. Fíjense, estaba en tierra santa, pero no en la tierra prometida. Dios estaba con él, hablando con él, mostrando su presencia santa en la tierra de Madián. Dios le dijo que iba a rescatar a su pueblo, que había oído su gemido, que iba a usar a Moisés. El mismo Moisés, dice Esteban, versículo 35, que ellos habían rechazado. Pero él los sacó. Después anduvieron en el desierto por 40 años. Y aunque Moisés era su profeta en el desierto, comunicando la palabra de Dios al pueblo constantemente, otra vez en el desierto le rechazaron. Y el pueblo no quiso obedecerle. Mostraron eso por el becerro de oro y también por su desobediencia a través de todos esos 40 años.
Entonces, en nuestro texto, los judíos habían acusado a Esteban de blasfemar la ley de Moisés, pero Esteban está mostrando que tiene todo respeto para Moisés y la ley. Pero Moisés mismo había sido rechazado por sus padres. Dice más adelante, también por esos mismos judíos que le estaban acusando. Ellos en realidad rechazaban a Moisés y también rechazaban al profeta que Moisés dijo que Dios iba a levantar después de él, quien es de Cristo. Ahora Esteban, en el versículo 44, habla del tabernáculo que los israelitas tenían. Aún después de Moisés, los israelitas continuaron con el tabernáculo, llevándolo con ellos cuando entraron a la tierra prometida con Josué. Fíjense otra vez que el hecho de que el tabernáculo fue llevado a la tierra de Canaán significa que antes estaba fuera de la tierra prometida. Pero Dios de todos modos estaba con su pueblo en esos 40 años en el desierto. Su presencia simbolizada por el tabernáculo y por el arca dentro del tabernáculo. Hasta los días de David, quien preparó todo para el templo y Salomón lo construyó. Aunque Esteban agrega, Dios ni moró en el tabernáculo ni en el templo, versículos 48 a 50. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas esas cosas? Eso es muy importante porque Cristo ya había venido y había cumplido el significado del templo y ya no era necesario. Dios ya podía ser adorado en cualquier lugar por medio de su Hijo. Entonces, Esteban está mostrando a los judíos que sus acusaciones mostraron que ellos no entendían ese punto tan importante, que Cristo ya había cumplido el significado del templo y también la ley. Esteban no está rechazando esas cosas, sino que había entendido el cumplimiento, su cumplimiento en Cristo. Entonces, esos son los temas del mensaje de Esteban. Dios no está restringido a un lugar ni a un grupo de personas. Él apareció a Abraham en Mesopotamia. Estaba con José en Egipto, estaba con los israelitas en Egipto. Apareció a Moisés en Madián. Su presencia, simbolizada por el tabernáculo, estaba con ellos en los 40 años en el desierto. Dios está con su pueblo en donde quiera que se encuentre. Dios no era el Dios simplemente de los judíos que vivían en la tierra prometida con su templo. Y esto es lo que ofendió muchísimo a los líderes de ese concilio. Y más porque Esteban enfatizó que esos judíos también habían rechazado a su Mesías, que así como sus padres habían rechazado a José, a Moisés, también ellos habían rechazado a Cristo. Ellos querían su tierra y su templo más que su Mesías. Ellos querían los símbolos y las sombras cuando la realidad y la luz había venido. Entonces Esteban, al final de su mensaje, confronta a esos líderes con su pecado. Hace la aplicación que enfurece a esos hombres. Versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo esas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban dijo, así como sus padres, ustedes también resisten a Dios, persiguen a aquellos que Dios ha mandado. Ustedes no quieren guardar la ley. Me han acusado de despreciar la ley de Moisés, pero realmente ustedes son los que lo hacen. Ustedes han rechazado al Mesías. Él vino y ustedes le mataron. Esteban está predicando la aplicación del juicio de Dios debido a su rudeza y su rechazo de Cristo. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Vemos que Esteban estaba preparado espiritualmente de antemano para enfrentar la persecución, preparado en la persecución para enfrentar mentiras y ataques, pero también que Esteban estaba preparado para predicar la verdad ante sus perseguidores, aun sabiendo que iba a causar más sufrimiento, más persecución. Obviamente Esteban no estaba interesado en aplacar el concilio para poder salir libre. No estaba interesado en decir lo que ellos quisieron oír para salvarse a sí mismos de la persecución.
No, él estaba preparado para sufrir y sufrir más después de haber predicado fuertemente la palabra de Dios y confrontar a su hombre con su pecado, sufrir hasta la muerte. Y es lo que pasa en la persecución. Nosotros también, tenemos que estar preparados espiritualmente, aún ante la mentira. Y cuando tenemos la oportunidad, tenemos que estar preparados a predicar el Evangelio, aún sabiendo que va a causarnos más persecución, más sufrimiento, más dolor. La historia termina en los últimos versículos del capítulo con lo que pasó con Esteban. Primero vemos en versículos 55 y 56 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y los judíos consideraron eso como blasfemia. Y por eso en versículos 57 a 60 le matan, le apedrean, le matan por su blasfemia conforme a ellos. Aquí dice que Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios, pero específicamente en el original, también así es reflejado en varias otras traducciones, que vio a Jesús de pie a la diestra de Dios, que es muy interesante porque leemos en Hebreos 10 que Cristo se sentó a la diestra del Padre después de hacer su obra, después de morir y resucitar nuestros pecados, y aquí estaba de pie. ¿Por qué? Lo más probable es porque Jesús se paró para recibir a su Hijo, este mártir, a su presencia. Esto muestra la aceptación de Cristo, de Esteban, del testimonio que había dado de él. Porque Cristo había dicho en Mateo 10, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esteban había dado testimonio de Cristo, había estado firme en su fe y Cristo le estaba reconociendo y recibiendo. Y de hecho, Esteban imita a Cristo en cierta manera en su muerte. Así que en 59 leemos que mientras le estaban apedreando, que oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, que clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, tenemos que estar preparados para la persecución, porque Dios la puede usar para el avance de su reino. Dios puede usar la persecución, aún el martirio, para alcanzar personas que parecen imposibles. Eso vemos empezando aquí. Porque si vemos en versículo 58, leemos de un joven que se llamaba Saulo. También en 8.1, Saulo consentía en su muerte. Pues sabemos lo que pasó después. Dios le salvó y le usó para alcanzar a los gentiles, para escribir gran parte del Nuevo Testamento que Dios ha usado para salvar a millones. Dios usó esta persecución, la muerte de Esteban, para más adelante salvar a Pablo. Y lo que es más, después de la muerte de Esteban, aquí vemos el Evangelio siendo propagado mucho más a los gentiles. En capítulo 8 vemos la salvación del eunuco etíope. Capítulo 9, la salvación de Saulo, quien iba a ser misionero a los gentiles. En capítulo 10, la visión de Pedro y la salvación de Cornelio. Entonces, Lucas registra esta historia en parte para mostrarnos el papel vital que Esteban tenía en la propagación del evangelio a los gentiles después de su muerte. Y si él estaba consciente de eso o no, su preparación para la persecución y cómo enfrentó la persecución y cómo predicó en la persecución abrió la puerta para el avance del reino de Dios como nunca antes. El evangelio ahora iba a alcanzar a los gentiles, a todo el mundo, que es el enfoque del resto del libro de Hechos. Vemos este mismo propósito en el sermón de Esteban. Él enfatiza que con Cristo había un gran cambio en la administración de la obra de Dios. Ya no es el templo, ya no es una tierra. Dios está con su pueblo en donde quiere que le adoren. Y el evangelio es para toda persona en cualquier lugar. Esto enfureció a los judíos porque ellos pensaban que Dios solamente era para ellos. Ignoraron lo que Dios mismo había dicho, ignoraron cuando su hijo vino, le rechazaron. Pero Cristo no es simplemente rey de los judíos, sino salvador del mundo.
Es muy importante para nosotros, primero porque somos gentiles, no somos judíos nosotros. Entonces, esta transición en esos capítulos es muy importante porque vemos cómo el Evangelio llegó a México eventualmente, cómo el Evangelio llegó al resto del mundo para que otros pudieran escuchar lo que Dios había hecho. Pero también es muy importante para nosotros porque deberíamos asegurarnos para que no caigamos en el mismo error de los judíos, pensando que Dios está restringido a solamente obrar entre nosotros, entre ciertas personas en cierto lugar. Para nada, no somos los únicos que Dios está usando para el avance de su reino. No debemos pensar eso y no debemos tener envidia de lo que Dios está haciendo en otros grupos, en otras iglesias. Finalmente, este pasaje es un gran impulso para las misiones también. Porque vemos cómo Dios puede alcanzar a la gente cuando no parece posible, usándonos a nosotros y tal vez por medio de la persecución. Y como aplicación secundaria, pero también importante, el mensaje de Esteban aquí responde al error del dispensacionalismo. Porque vemos aquí muy claramente que la tierra y el templo ya no son el enfoque cuando Cristo ha venido. Esas cosas apuntaron a Cristo y ya no son necesarias. Pero todavía existe esta perspectiva de muchos cristianos que la tierra de Israel es muy importante, que eventualmente los judíos todos van a regresar allí y ser bendecidos. A veces enfatiza también la importancia de la construcción de un templo futuro en Jerusalén, como que Dios tiene que hacer esas cosas para cumplir su promesa para con Abraham, Israel, en el Antiguo Testamento. Pero no, aquí vemos que Esteban muy claramente refuta esta idea. La tierra y el templo ya no son importantes. Cristo vino y cumplió todo eso. De hecho, nunca era el enfoque mayor tampoco. Abraham fue llamado, fue la tierra. José y Moisés estaban en Egipto. La tierra santa es en donde está Dios. Y ahora está con su pueblo, que es la iglesia. Cristianos en todo el mundo. El templo sí estaba bien, era importante, pero ahora no. Nos debe fijar en él. Lo mismo para la tierra física de Israel. Ya sirvió su propósito. Ya no se debería enfocarse en ella. Ahora Dios aquí en Hechos iba a abrir la puerta para la conversión de los gentiles en todo el mundo y no habría absolutamente nada especial de Jerusalén. Todo se cumple en Cristo. La tierra no era la bendición suprema, no fue diseñada para ser la bendición suprema. Cristo es la bendición suprema. El templo tampoco es la bendición suprema, no fue diseñado para eso. Cristo es la bendición suprema. Cristo es nuestro verdadero descanso, el significado de la tierra. Cristo es el verdadero templo, Dios con nosotros. Cristo es el verdadero profeta. Moisés apuntó hacia él. Cristo es todo. Es un error querer regresar a las sombras, a los símbolos, cuando debemos estar enfocados en la luz de la realidad. Entonces, que oremos nosotros, que Dios nos prepare para la persecución en nuestros días. Que también podamos estar preparados espiritualmente para enfrentar las mentiras y los ataques y compartir el Evangelio, aun cuando ofender más y causar más persecución y tal vez hasta la muerte. Porque Dios puede usar esta persecución para el avance de su reino en este mundo. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por la oportunidad de meditar en esta parte de tu palabra y meditar en Cristo como el cumplimiento de todas las promesas de la Biblia. Damos gracias que no estamos esperando una tierra física ni un templo físico, sino que ya tenemos a Cristo. Solamente estamos esperando el día final con Él en la eternidad. Damos gracias, Señor, que nos hablas muy claramente en cuanto a la persecución, porque ya estamos en esos días. Tú estás permitiendo poco a poco la persecución en nuestro país y en otros países también donde tenemos iglesias hermanas. Está empezando y va a llegar a ser más fuerte. Y te pedimos, Señor, que podamos estar preparados, espiritualmente, llenos de poder y gracia y fe y sabiduría y el Espíritu Santo. Ayúdanos a estar preparados para no estar sorprendidos cuando en la persecución ya mienten de nosotros y nos acusan falsamente. Ayúdanos a tener el valor de predicar el Evangelio, aun cuando sabemos que va a causar más sufrimiento, más persecución y tal vez nuestras muertes. Danos ese valor, Señor, y prepáranos para esos días.
individualmente, pero especialmente como iglesia local. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, Señor, para hacer eso. Ayúdanos a meditar en este pasaje y rogarte para que nos prepares para esos días. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.